There is no microphone here. No, it's new equipment. Hopefully it works. Busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Que todos los seres estén libres de sufrimiento de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego de los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del alma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Mero, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Okay, so welcome to class number 3 of the Kuno Lama Rinpoche's book. Bienvenidos a la clase número 3 del libro de Kuno Lama. Okay, so it's in praise of bodhicitta. Es una alabanza a la bodhicitta. Okay, now because we're attending a Mahayana class, Debido a que estamos atendiendo una clase mahayana, it's important to have a Mahayana motivation. es importante tener una motivación mahayana. But, you know, I mean, so generally, I mean, our prayers, we just said I'm doing this for the benefit of everybody. Realmente, como las plegarias que acabamos de hacer, que yo haga esto por el beneficio de todos. But we need to actually make that feeling, have a correct feeling. Pero de hecho necesitamos hacer que esto tenga un sentimiento correcto. Okay, so so let's say, for example, you're going to wash the dishes. Digamos, por ejemplo, que tú vas a lavar los platos. Okay, so you can just wash the dishes because they're dirty. Puedes simplemente lavar los trastes porque están sucios. Okay, now you might then think, well, I'm going to wash the dishes for, you know, my wife and my children, or my husband and my children. Pero también puedes decir, bueno, voy a lavar estos platos para mis hijos y mi esposo o esposa. Okay, now when you do that, now you're actually going in the direction of bodhicitta. Cuando tú haces esto, ya estás yendo en la dirección de la bodhicitta. Because you're doing it for more than yourself. Porque lo estás haciendo para alguien más que por ti mismo. Now, think about it. Piensa en esto. Okay, so you're going to wash the dishes. Estás lavando los trastes. And you're thinking, oh, it'd be nice that my wife, my husband, my children have clean dishes. Y piensas, sería muy agradable que mis hijos y mi esposa o esposo tuvieran estos platos limpios. Okay, now the thing is, if you just wash the dishes, but you don't have too much joy, quizá tú lavas los trastes y no tienes mucho gozo, or you know, then the let's say the karma is not as strong. entonces el karma no es muy fuerte. But like if you rejoice, if you're happy when you do it, Pero si tú te regocijas y estás feliz cuando lo haces, you know, like, oh, you know, I'm happy to wash the dishes for my family. tú dices, estoy feliz de lavar estos trastes para mi familia. Okay, so now that's creating much stronger karma. Ahora esto está creando un karma mucho más fuerte. Okay, now the thing is, if you were to then say, I'm going to wash the dishes for all sentient beings, Y si tú ahora dices, voy a lavar estos trastes por todos los seres sintientes, it almost becomes meaningless, doesn't it? se torna casi como si ya no tuviera significado. Okay, now remember I told you the story last week. Recuerda que te dije esta historia la semana pasada. Okay, a friend of mine called Piero Cherry from Italy.
Mi amigo de Italia, Piero Cervi. Okay, now he attended a retreat with Lama Zopa Rinpoche in Dharamsala, India. Él atendió un retiro con Lama Zopa Rinpoche en Dharamsala, en India. I believe it was a tantric retreat with a deity. Creo que se trataba de un retiro tántrico con una deidad. Now, Lama Zopa just continually said, talked about bodhicitta. Lama Zopa continuamente estuvo hablando de la bodhicitta. And so Piero told me, Así es que Piero me dijo, he said, I got so caught up in Lama Zopa's commentary yo me involucré tanto con los comentarios de Lama Zopa that even I was brushing my teeth for the benefit of all sentient beings. que incluso yo estaba cepillando mis dientes para el beneficio de todos los seres sintientes. Okay, now, so obviously he was being deeply affected by Lama Zopa. Así es que obviamente estaba siendo afectado muy profundamente por Lama Zopa. Okay, now the thing, so if, for example, so you need to start off with simple concepts to build up a real feeling. Así es que tú tienes que empezar con conceptos simples para construir un sentimiento verdadero. Okay, so let's say you're going to wash the dishes, Así es que digamos que tú vas a lavar los platos or maybe you're going to clean the house. o quizá vas a limpiar la casa. Okay, now we're not asking how well you do it. That's not the point. Is it you're going to do that activity? Y no estoy preguntando qué tan bien lo haces, ese no es el punto, simplemente vas a hacer la actividad. Okay, and then it's not so difficult to think, well, I'm doing it for my husband, wife, or my children, isn't it? Y no es difícil decir, bueno, lo voy a hacer por mi esposo o esposa o hijos. Okay, and in that, can you feel a little happiness? Y en esto tú puedes sentir algo de felicidad. Okay, so now you're starting to become familiar doing something more than just for yourself. Ahora ya te estás familiarizando con el concepto de hacer algo por alguien más que por ti mismo. And so maybe you should do that for a week, a month, or something. Y quizá tú deberías hacer esto por una semana, un mes, algo así. It's about you. Es acerca de ti. I mean, you are the creator of your karma. Tú eres el creador de tu karma. So it's very important that you do things with your own joy. Así es que es importante que hagas cosas con tu propio gozo Or alegría. o alegría. Okay. So that it's not like you do it and then you think, well, I'm doing all the work. Why aren't they doing more work? I mean, then you've ruined the whole process. No es que tú digas, bueno, estoy haciendo este trabajo y ¿por qué tengo que hacer todo el trabajo yo solo? Ahí estarías arruinando todo el proceso. Okay. So the thing is, start off doing that for maybe a week, a month. Así es que empieza a hacer esto por un mes, una semana. Okay. And then, for example, with cleaning the house, Y entonces, por ejemplo, cuando limpias la casa, you might have visitors. puede que tengas visitas. And so you can just say, well, for any visitor that comes to the house, may they feel really comfortable in this clean house. Y tú puedes pensar que cualquier visitante que llegue a esta casa, que se sienta muy cómodo en esta casa limpia. Okay, so then you started to expand, you could say, your karmic field. Y entonces tú empiezas a expandir este campo kármico. Okay, now remember there are 3 types of karmic fields. Recuerda que hay 3 tipos de campos kármicos. Okay, there's the field of compassion, El campo de la compasión, the field of benefit, el campo del beneficio and the field of quality. y el campo de la cualidad. Okay, field of compassion is just anybody any sentient being you meet that has suffering. El campo de la compasión es cualquier ser sintiente que te topes que esté sufriendo. Okay, field of benefit is, for example, your parents and your teachers of this school and such. They benefit you. Y el campo del beneficio es, por ejemplo, tus padres o tus maestros que te benefician. Okay, and field of quality, of course, is the teachers, the Buddhas, the Bodhisattvas. Y el campo de la cualidad es, por ejemplo, los maestros, los bodhisattvas. Okay, and then why is there a difference between benefit and quality? ¿Por qué hay una diferencia entre el beneficio y la cualidad? Well, the field of benefit is people that help you and benefit you in a mundane way, normal way. El campo del beneficio son las personas que te benefician de una manera normal o mundana. Okay. Now, whereas the field of quality are those that help you become more enlightened. Mientras que el campo de la cualidad es cuando alguien te beneficia para hacer que seas más iluminado. Anyway, so in the teachings, there are called those 3 fields. Así es que en las enseñanzas mencionamos estos 3 campos. Okay, now when you have bodhicitta, Cuando tú tienes bodhicitta, you could say that the field is for the benefit of all sentient beings. el campo es para el beneficio de todos los seres sintientes. Okay, anyway, so that to practice with
simple emotions to build up a real emotion of a bodhisattva. Así es que practica con emociones simples para llegar a las grandes emociones del Bodhisattva, las emociones reales del Bodhisattva. Okay, so we're on verse 52. Estamos en el verso 52. Okay, I'm going to read it in English and then Daniel will do it in Spanish. So, if one has bodhicitta as one's motivation, whatever one does becomes of great vastness of good. From the medicinal root of that cures diseases, the medicinal shoots are born. Si uno tiene a la bodhicitta como su motivación, cualquier cosa que haga se convertirá en una gran vastedad de virtud. De la raíz medicinal que cura enfermedades, nacen los brotes medicinales. Okay, now he's actually quoting here from Shantideva. De hecho, aquí está haciendo referencia a Shantideva. Now, in the Shantideva's Guide to the Bodhisattva's Way of Life, En el libro de Shantideva de Una guía para el estilo de vida del Bodhisattva, in the first chapter, en el primer capítulo, he says that just as the elixir, the special elixir can turn mundane things to gold, así dice, así como un elixir especial puede convertir cosas mundanas en oro, okay, bodhicitta turns all ordinary karma into something incredible. de igual manera, la bodhicitta convierte todo nuestro karma ordinario en algo increíble. Okay, so that means that if you have a little bit of bodhicitta, Eso significa que si tú tienes un poco de bodhicitta, anything you do cualquier cosa que hagas becomes like gold. es como oro, Because it becomes expansive. es expansivo. Now, what's the expansion? ¿Qué es la expansión? All sentient beings. Todos los seres sintientes. Now, we don't have the mind that can think of all sentient beings, No tenemos una mente que pueda pensar en todos los seres sintientes, but we do have a mind that maybe can think of our husband, wife, and children, pero tenemos una mente que quizá pueda pensar en nuestro esposo, esposa e hijos, or maybe we can think of the people at our work, o quizá pensemos en las personas de nuestro trabajo, or maybe in our neighborhood, o en nuestro barrio, nuestra vecindad, or maybe our city. nuestra ciudad. Okay, so when you start thinking and your activities are for their benefit, Cuando piensas que todo lo que haces es para su beneficio, you are moving in the direction of having the mind of bodhicitta. estás moviéndote en la dirección de tener la mente de la bodhicitta. Now, really bodhicitta is, may I become, attain enlightenment that has great quality and benefit for sentient beings. Y la bodhicitta en realidad realmente es que yo obtenga estas cualidades para el beneficio de todos los seres sintientes. Incredible qualities. Estas cualidades increíbles. The quality of enlightenment. La cualidad de la iluminación. But the thing, it starts off with a good heart. Y todo empieza con un buen corazón. And that your actions are for more than yourself. Y que tus acciones son para alguien más que para ti mismo. If you want to just become, personally liberated, Si tú solo quieres ser liberado personalmente, you don't need to do any of that. You just meditate for yourself. tú no tienes que hacer nada de esto, simplemente meditas por ti mismo. But the amount of work you're going to do just to get yourself free Pero la cantidad de trabajo que vas a tener que hacer para liberarte a ti solamente, is actually going to be equal to the amount of work it takes to become enlightened. es igual a la cantidad de trabajo que tienes que hacer para iluminarte. What I mean is that the work you're doing, it just requires this motivation for the benefit of all. Lo que quiero decir es que el trabajo que tú haces solo requiere esta motivación de hacerlo por el beneficio de todos. So just practice a little bit with washing the dishes, cleaning the clothes, whatever you might do in a very mundane way. Así es que solo practica un poco haciendo este lavado de los trastes o limpiando la ropa o lo que sea que tú hagas de manera mundana And do it with happiness. y hazlo con felicidad. Okay, and then sort of think that may I actually develop qualities that benefit sentient beings deeply. Y tú debes de pensar que yo desarrolle cualidades que beneficien a los seres sintientes profundamente. Meaning is like may I have deep personal insight. Esto significa que yo tenga estas Introspection in profundo. una introspección profunda. Okay, which then I understand that myself and how my emotions and feelings work. Que yo comprenda cómo funciono yo mismo y cómo funcionan mis emociones, But not just for myself. pero no solamente para mí mismo. Again, so you can see, like, when I meditate, may I meditate for my family.
También debes decir, cuando yo medite, que medite por mi familia you know, and for the people in my neighborhood. y por todas las personas de mi colonia, de mi barrio. Okay, well, whatever. So you see, it's important to really create real emotions. Así es que es importante crear emociones reales. Okay, and that you do that. I mean, this is one of the Dalai Lama's tutors told me this directly. Uno de los tutores del Dalai Lama me dijo esto directamente. Okay, now verse 53, I'm going to read it in English and then Danielle in Spanish. With bodhicitta, one achieves high status. With bodhicitta, one achieves the highest good. It is for this reason that the story of bodhicitta graces the lips of the holy ones. Con la bodhicitta uno alcanza el estatus más elevado. Con la bodhicitta uno alcanza el bien supremo. Por esta razón, la historia de la bodhicitta adorna los labios de los seres nobles. Okay, now this is verse number 53. Este es el verso 53. That means he's 53 days into his 1 year of verses. Esto significa que Kuno Lama estaba en el día número 53 de su año completo de hacer un verso cada día. He only has 301 more days verses to do. Él ya solo tiene 301 versos más por hacer. What, 360? Oh no, it's 311. 311 en realidad. Yeah, okay, my mistake. Ajá. Okay. Anyway, so why does bodhicitta give higher status? Y entonces, ¿por qué la bodhicitta te da un mayor estatus? Okay, that means being born as a human, demigod, or God. Eso significa que es algo más que un humano, semidios o Dios. Okay, now why? ¿Por qué? Because you have ethics, Porque tienes ética, you have virtue. tienes virtud I mean, and then maybe some meditation. y quizá algo de meditación. But definitely it's the virtue that actually creates higher status. Pero definitivamente es la virtud lo que crea un estatus mayor. Okay, and then if you have meditation, you can get higher realms. Y si tú tienes meditación, puedes llegar a reinos superiores. Okay, so that's the first line. Eso es lo que significa la primera línea. Okay, then it says, bodhicitta achieves the highest good. Y luego dice, con la bodhicitta uno alcanza el bien supremo. Okay, now what's that mean? ¿Qué significa? Well, enlightenment. Significa iluminación. You know, the Buddha Shakyamuni worked for the benefit of all sentient beings. El Buda Shakyamuni trabaja por el beneficio de todos los seres sintientes And he had attained the highest good. y ha obtenido el bien supremo. You know, he had purified all negativity Puede purificar toda la negatividad and he had developed all qualities. y desarrollar cualidades. So bodhicitta is the cause of that. Y la bodhicitta es la causa de esto. So it's the next line says, for this reason, the story of bodhicitta graces the lips of the holy ones. Y por esto se dice, por esta razón la historia de la bodhicitta adorna los labios de los seres nobles. You know, like Lama Zopa Rinpoche in that retreat. Como el Lama Zopa Rinpoche en ese retiro. Or Dalai Lama always talks about a good heart. O el Dalai Lama que siempre habla de un buen corazón. Okay, verse 54. Verso 54. Even an ordinary person gets called bodhisattva when bodhicitta is produced and becomes an object of homage and devotion for gods and humans. Incluso una persona ordinaria recibe el nombre de bodhisattva cuando está producida la bodhicitta y se convierte en un objeto de homenaje y devoción para dioses y humanos. Okay, now I had one student Yo tengo un estudiante who was humble, que era muy humilde, but that student said, oh, I can never have bodhicitta. pero ese estudiante dice, oh, yo nunca puedo tener bodhicitta. Okay, and I felt so sad for that Y se sentía triste por esto, because that made an obstacle, porque eso era un obstáculo you know, in their mind. en su mente. Now, I mean, Shantideva, in one of his commentaries, Shantideva en uno de sus comentarios, he said, él dijo, if a dog had bodhicitta, si un perro tiene bodhicitta, I would make prostrations to that dog. yo le haría postraciones a ese perro. So, I mean, and we know that there are some dogs with incredible virtue. Y sabemos que hay algunos perros con una virtud increíble. And maybe those dogs are actually bodhisattvas that took rebirth as a dog for a special reason. Y quizá se trate de bodhisattvas que renacieron como perros por alguna razón en especial. Okay, anyway, so the thing, it's very important to not put some sort of like measurement that like, oh, I need to have, you know, like a million peso and then I can be a bodhisattva. Entonces, es importante no ponerle alguna medida, así como decir, bueno, cuando ya tenga 1,000,000 de pesos ya puedo ser un bodhisattva. You know, if you had, 50 centavos and with a good heart, you're a bodhisattva.
Si tú tuvieras 50 centavos con un buen corazón, eso es un bodhisattva. There's no to say, I need to be this holy before I'm a bodhisattva. That's not the way it works. No debes de pensar, yo debo de ser así de santo para poder ser un bodhisattva. Así no funciona. Sometimes it's actually the people in the most suffering of situations, Muchas veces son las personas en las situaciones en las que están sufriendo más, that actually have a much better compassion than we do. que entonces tienen una compasión mucho mejor que la que tenemos nosotros. Why? Because they've experienced suffering. ¿Por qué? Porque han experimentado sufrimiento. And because of that, they have a real compassion for another. Y debido a esto tienen una compasión real hacia otros. So even someone's a vagabond, doesn't matter that they can be a bodhisattva. Entonces, incluso un vagabundo, por ejemplo, puede ser un bodhisattva. So what would be the key that says you're now becoming a bodhisattva? Entonces, ¿cuál sería la llave que indica que te estás convirtiendo en un bodhisattva? Well, I mean, here Kunal Lama says even an ordinary person can do it. Aquí Kuno Lama dice, incluso una persona ordinaria puede hacerlo. Okay, so may I be a benefit? Así es que yo sea de beneficio. And then it does have that little extra quality. May I be, a benefit? May I cultivate to become a great benefit? Y tiene esta cualidad de que yo me cultive a mí mismo para ser de gran beneficio. Okay, so remember there are two types of bodhicitta. Recuerda, hay dos tipos de bodhicitta. You call the admiring bodhicitta. Por un lado, la bodhicitta de que admira. Okay, and then the engaged bodhicitta. Y por otro lado, la bodhicitta que está como comprometida. Okay, but the thing is, they both are going in the direction of bodhicitta. Pero las dos van en la dirección de la bodhicitta. Okay, and so it is that, may I be a benefit? May I be then finally of supreme benefit? Tú puedes decir que yo sea de beneficio, que sea este beneficio supremo. Okay, and so then you do become you do become, let's say, a child of or a son or daughter of the Buddhas. Y entonces tú te conviertes en un hijo de los Budas. Hijo or hija. Hijo o hija de los Budas. Okay, and then you're an object worthy of homage. For example, even a dog. Y entonces tú te conviertes en un objeto que es digno de veneración, como este perro que decíamos. Okay, and then even the gods and humans can be respectful to you. Y incluso los hombres y los dioses pueden sentir respeto por ti. Even there's no no measurement. Entonces no hay medida. You can be just having a horrible situation, terrible suffering. Tú puedes tener una situación terrible de sufrimiento. Okay, but you have the wish that, may I be a benefit. That's bodhicitta. Y ahí, si tú tienes este deseo de ser de beneficio, eso es bodhicitta. Okay, so don't think that it's you need that million peso. You just need, even like 25 centavos. Entonces no pienses que tú necesitas todo 1,000,000 de pesos. Pueden ser incluso 25 centavos. Okay, verse 55. Okay, it seems to be one of the dimensions of bodhicitta that the hardships of heat, cold, hunger, and thirst, and so forth, that come when does something to help others, do not get one down, but rather give one's spirit a boost. Parece ser que una de las dimensiones de la bodhicitta, que los sufrimientos del calor o el frío, el hambre o la sed, etc., que se producen cuando uno hace algo para ayudar a otros, no lo deprimen, sino que le dan a su espíritu un empujón. Okay, so remember last week we talked about the people that were in the prisoner of war camps in World War II. Recordemos a estas personas que estaban en los campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Okay, the ones that died the fastest were the ones that gave up hope and stopped caring for others. Y los que se murieron más rápido son los que dejaron de sentir como esperanza y no se preocupaban por los demás. Whereas the ones that did survive were the ones that actually had compassion for others, tried to be helpful for others. Y los que sobrevivieron y duraron más vivos son los que sentían compasión hacia otros y trataban de ser de beneficio para otros. Okay, and so that's the power of love. Eso es el poder del amor. Okay, now, and so, yes, sometimes life is difficult. Y sí, bueno, a veces la vida es difícil. But if you're doing it for a bigger reason than yourself, pero si lo haces por alguna razón mayor que tú mismo, it's not so hard. No es tan difícil. Now, those people in that prisoner of war camp, como estas personas en los campos de prisioneros. What they had in their mind, I don't know. ¿Qué tenían en sus mentes? No lo sé. But I would say they had some greater good, whether it was God or whether it was just being of benefit, being helpful.
pero sí tenían en su mente algún bien mayor, ya sea que pensaban en Dios o alguna otra cosa, just to be of help. o simplemente en ser de beneficio. Okay, that gave them a reason for life, Eso les dio a ellos una razón para estar vivos, bigger than themselves. mayor que ellos mismos. Okay, and that's the point. That's what bodhicitta is. It's something more than yourself. Ese es el punto de la bodhisattva, que se trata de algo más que solo tú mismo. Now, some people get terribly selfish. Algunas personas se vuelven terriblemente egoístas. I mean, they say, "Oh, what about me? I have problems. Why are you doing always pushing me to be this bodhisattva? I have problems." Quizá digan, bueno, ¿qué hay de mí? Yo tengo problemas. ¿Por qué siempre me empujas a ser un bodhisattva? Yo tengo problemas. I mean, and then like leave me alone. Y quizá digan, déjame en paz. No, it's not a criticism of those people. No es una crítica de estas personas. But the thing is that they didn't understand what bodhicitta is. Pero el punto es de que no entienden lo que es la bodhicitta. What it means is to be a nice person. Lo que significa es que se trata de ser una persona agradable. So if you needed to go and withdraw a little bit, pull back a little bit and meditate more. Así es que si tú necesitas, pues como separarte un poquito más y meditar un tiempo, That's not a problem. eso no es un problema. As long as it's within the context of may I have greater self-confidence to be a benefit. Y siempre y cuando lo hagas con el contexto de que estás intentando ser una persona con mayor confianza para ser de beneficio a todos. Okay, I often say one of the first benefits of meditation Yo siempre digo, uno de los beneficios de la meditación is you get in touch with yourself es que tú entras en contacto contigo mismo and you start to be more at peace with yourself. y empiezas a estar más en paz contigo mismo. You're not caught up in the projections of other people, No te enganchas con las proyecciones de otras personas, the criticism of other people, las críticas de otras personas like, oh, you could have been better. o todo lo mejor que podría ser. I mean, people sometimes sometimes mothers and fathers always say, oh, you can do better in school, you can do better. Sort of criticism. Muchas veces los padres y madres dicen, tú podrías hacerlo mucho mejor en la escuela. Esto es como una crítica. I mean, there are sort of ideas to encourage us, but the thing is sometimes it is seen as just a criticism. Algunas veces se trata de ideas que buscan alentarnos, pero a veces es solo una crítica. And so we often live in this world of other people's expectations and projections. Y frecuentemente vivimos en este mundo de que otras personas tienen expectativas con respecto a nosotros y proyecciones. So we always running and being crazy busy just to try to fulfill other people's expectations. Así es que a veces estamos corriendo y ocupados de un lado a otro, tratando de cumplir con estas expectativas de otras personas. And so we're really not ourselves. We're not in touch with ourselves. Y dejamos de estar en contacto con nosotros mismos, estamos arruinándonos. So meditation is very good, very important. Así es que la meditación es muy buena, muy importante. You withdraw from things outside. Te alejas un poco de las cosas exteriores. You start just with your breathing become more peaceful. Con tu respiración empiezas a estar más en paz. Okay, then you get in touch with yourself. Estás en contacto contigo mismo. Okay, then you step forward and say, well, hey, I guess I would like to do better in school or whatever. Y entonces ya regresas y dices, bueno, me gustaría ser mejor en la escuela o en lo que sea. Okay, but that's your motivation. It's not because people are pushing you. Pero esa es tu motivación, no es que las personas te estén empujando. Okay, so the point is that you don't think that bodhicitta is making a demand on you. Así es que el punto es, no pienses que la bodhicitta está demandándote algo. You've misunderstood bodhicitta. Eso sería comprender mal la bodhicitta. Bodhicitta is first get in touch with yourself. La bodhicitta primero es estar en contacto contigo mismo. Be at peace with maybe some of the problems in your life. Estar en paz con algunos de los problemas de tu vida. Okay, and then from there, then start stepping forward with your own self-confidence. Y a partir de ahí empezar a avanzar con tu propia confianza en ti mismo. Okay, so that bodhicitta is not a demand. Bodhicitta is happiness. La bodhicitta no es una demanda, la bodhicitta es felicidad. Okay, and then you could start with this, for example, when you meditate. Y tú puedes empezar con esto cuando meditas, por ejemplo. Maybe you're very egocentric. Quizá tú eres muy egocéntrico. You're suffering like, oh, poor me, poor me. Y tú sufres y dices, oh, pobre de mí, pobre de mí. But then you say, okay, well, I'm going to meditate.
Y bueno, tú dices, mejor voy a meditar, You know, and I'm going to, get in touch with myself. voy a estar en contacto conmigo mismo, May I be a happier, more beneficial person? que yo sea una persona más feliz y más beneficiosa. Okay, but phrase it first, may I be more happy, Pero que yo sea más feliz and then may I be a benefit. y entonces que yo sea de beneficio. So being happy means that I'm in touch with myself. I know who I am. I know what my motivation is. Ser feliz significa que estoy en contacto conmigo mismo, sé cuáles son mis motivaciones. Okay, now then in the verse 57, Verso 57. okay, a Chakravartin emperor does not grace a dirty place. Bodhicitta does not exist in a nest in a bad mind. If you wish to produce the supreme bodhicitta, give importance to the purification of your own mind stream through the four opponent powers. Un emperador universal que gira la rueda, no gusta de un lugar sucio. La bodhicitta no existe en una mente maliciosa. Si tú deseas generar la suprema bodhicitta, dé importancia a la purificación de tu propio continuo mental a través de los cuatro poderes oponentes. Okay, so what are the four opponent powers? Entonces, ¿cuáles son los cuatro poderes oponentes? Okay, now most of you are good Buddhists. You should know what they are. Muchos de ustedes son buenos budistas, ya deberían de saberlos. Okay, regret. El primero es el arrepentimiento. Refuge. Segundo, refugio. Purification practice. Prácticas de purificación. Dedication. Dedicación. Now, really in simple terms, En términos simples, okay, the regret is very important. el arrepentimiento es muy importante. I wish I hadn't done that, Tú dices, desearía no haber hecho eso and I never want to do it again. y no deseo hacerlo de nuevo. That really encompasses what the four important powers are. Eso realmente describe todo lo que son los poderes oponentes. I wish I hadn't done that, Yo desearía no haber hecho eso and I don't want to do it again. y no lo quiero hacer de nuevo. Okay, when that feeling's strong, then really you start to change. Cuando ese sentimiento es fuerte, realmente empiezas a cambiar. Now, it is difficult to change. Es difícil cambiar. I was in an interview once with the Dalai Lama, Yo estaba una vez en una entrevista con el Dalai Lama and he said to a psychologist who had asked a question, y le dijo a los psicólogos que podían hacer preguntas. he says, in this life, if I can change this much, I'll be really happy. Y dijo, si en esta vida yo puedo cambiar así de esta cantidad pequeña, ya me sentiré muy feliz. Okay, so, it's not easy to change, No es fácil cambiar, but, we can move ourselves in a better direction, pero podemos movernos nosotros mismos en una mejor dirección and do the best we can. y hacer lo mejor que podamos. Okay, so that anyway, so the four opponent powers. Así es que los cuatro poderes oponentes. Okay, when you do something that's not done very well, Cuando haces algo que no ha funcionado muy bien, okay, so that so the regret is, I wish I hadn't done that. el arrepentimiento es, bueno, desearía no haber hecho eso. Now there's other examples. Hay otros ejemplos. For example, let's say you ate a tamale. Digamos que tú te comiste un tamal Okay, but the tamale was bad, but you sort of thought maybe it wasn't. y el tamal estaba malo, pero tú pensaste que quizá no, que quizá estaba bueno. But then when the stomachache comes, Y cuando viene el dolor de estómago, then you think, oh, I wish I hadn't ate that. tú piensas, desearía no haber comido eso. Okay, that's a standard example. Ese es un ejemplo muy estándar. Okay, now, then I don't know what you do, whether you vomit or whether you take some medicine, that would be equivalent to then, well, let's say taking refuge and doing a purification. Y entonces, quién sabe qué pase, quizá vomitas o tomas una medicina para sentirte mejor. Eso sería el equivalente de hacer algo de purificación. Refuge and purification. Yeah. Refugio y purificación. Okay, refuge was, this will help me. El refugio sería, bueno, esta medicina me va a ayudar o vomitar me va a ayudar. No, actually, just the idea, this will help me as refuge. Entonces, de hecho, el refugio es solamente la idea de esto me va a ayudar. And then taking the medicine is the purification. Y tomar la medicina, esa ya es la purificación. Sort of step by step. Es paso por paso. Okay. Anyway, so if we come back to, let's say, our activities. Y si regresamos a las actividades, maybe we call somebody a bad name. Quizá le llamamos a alguien de manera pues mala, le dijimos cosas. Like a Pendeco or
what's a pig? Pig. Ah, Cerdo or ¿el cerdo? I don't know, like anyway, we say something like that, when we do that, we collect a lot of negative karma. Pero bueno, cuando le llamamos cosas malas a alguien, acumulamos karma negativo. Okay, so the thing is that, and then you say, I wish I hadn't said that. What was the benefit of saying that? Y luego tú puedes pensar, bueno, desearía no haber dicho eso. ¿Cuál es el beneficio de decir esto? I just hurt that person's feelings. Yo solo herí los sentimientos de esta persona And I collected negative karma. y recolecté karma negativo, Be born ugly. que es, por ejemplo, renacer siendo feo. If you follow the idea of cause and circumstance, karma. Si tú sigues esta idea del causa y circunstancia del karma, Okay, anyway, so the thing, then you say, I wish I hadn't done that. y luego tú puedes pensar, bueno, desearía no haber hecho esto. Okay, I take refuge, Buddha Dharma Sangha, because they're positive. Yo tomé refugio en el Buda Dharma y Sangha porque son positivos. Okay, and then maybe you recite 100 Om Mani Padme Hum, Y quizás recitas 100 Om Mani Padme Hum, or I don't know, whatever would seem to be appropriate. o lo que sea que pienses que es apropiado. And then you make a dedication. Y entonces haces una dedicación. That for tomorrow I'm not going to call somebody a bad word. Y tú dices, bueno, el día de mañana no voy a llamar cosas malas a nadie. Okay, now what's interesting, Y es interesante. maybe you get to 11 or 12 o'clock in the morning, Quizá tú llegas a las 11 o 12 de la mañana okay, and then, behold, you call somebody a bad word. y quizá tú le dices alguna grosería a alguien. And then okay, I got a bit better dedication. Y tú te das cuenta de esto y dices, híjole, tengo que tener una mejor dedicación. Okay, so maybe you say, for just the afternoon, I'm not going to call somebody a bad word. Y entonces tú dices, bueno, voy a tratar que durante la tarde solamente no le diga una grosería a alguien. Okay, so then when you can do it for half a day, then maybe you can do it for a day, and then maybe after some time you never do it anymore. You never call anybody a bad name. Y entonces después de eso quizá tú puedas cumplirlo por medio día o por un día y después de mucho tiempo ya incluso puedas dejar de decirle groserías a nadie nunca más. Okay, anyway, so that's the 4 opponent powers. Bueno, estos son los 4 poderes oponentes. Okay, verse 58. Verso 58. It is proper to set up the throne of a Chakravartin emperor in a place of vast prosperity. The Sprota Bodhicitta is produced as well in the mind of vast goodness. Es peculiar erigir el trono de un emperador universal en un lugar de vasta prosperidad. El brote de la bodhicitta es producido similarmente en una mente con una vasta bondad. Okay, now when you start to have the intention to be of benefit, Cuando tú empiezas a tener la intención de ser de beneficio, be positive, virtuous. ser positivo, virtuoso, Okay, and what you're doing lo que estás haciendo is you're making yourself have sort of like well, you could say an alkaline chemistry. tú puedes pensar que estás haciendo que tu mente tenga una química alcalina. Okay, now the negativities, Las negatividades they're like acid. That's acidic. son como ácidas. Okay, so the thing is, the more you put yourself in a virtuous attitude, El punto es que a medida que te pones a ti mismo en una actitud más virtuosa, then try to be a benefit, tratar de ser de beneficio, try to be a nice person, tratar de ser una persona agradable, be positive, ser positivo, then what you're doing is you're making your whole body alkaline. lo que haces es que estás haciendo que tu cuerpo entero sea más alcalino. Okay, well, you could say you're making your mind alkaline. Puedes decir que tu mente se está haciendo alcalina. Okay, now when something negative does happen, like anger feeling or whatever, Y cuando pasa algo negativo, como un sentimiento de enojo, okay, it's not so easy because you're more alkaline. no es tan fácil que pase porque tú eres más alcalino. Now, even if you did let yourself get angry, Incluso si te permitieras a ti mismo enojarte, you very quickly say, that feels horrible. It's like, gives me indigestion. y inmediatamente te das cuenta de que esto es horrible, que te produce indigestión. Okay, so that's where the Sprota Bodhicitta is produced as well in the mind of vast goodness. Entonces, por eso se dice que el brote de la bodhicitta se produce en una mente con una vasta bondad. Okay, so verse 59. Verso 59. Bodhicitta gets rid of malice. Through bodhicitta, one obtains concentration.
Bodhicitta produces wisdom. Things go well if you hold to the supreme bodhicitta. La bodhicitta libera de la maldad. A través de la bodhicitta uno obtiene concentración. La bodhicitta produce sabiduría. Las cosas van bien si tú te apoyas en la suprema bodhicitta. Okay. Now, one of the facets that one of my teachers said, one of the facets, Una de las facetas que uno de mis maestros decía that was Geshe Nawan Darge. era Geshe Nawan Darge. He said, if you have a feeling of love, Él decía, si tú tienes un sentimiento de amor for the benefit of others, para el beneficio de todos, it's much easier to realize sunyata, avoid the voidness. es mucho más fácil tener la realización del vacío, el sunyata. Okay. Now remember, in bodhicitta we have the 7 steps. En la bodhicitta tenemos los 7 pasos. Okay. Now that was described in verse number 48 last week. Eso lo escribimos en el verso 48 la semana pasada. Okay. And this week we're going to do verse 62. En esta semana vamos a hacer el verso 52, Yeah, which is the 5 steps of bodhicitta. que son los 5 pasos de la bodhicitta. Okay, but I'm not there just yet. Todavía no llego ahí. Es Okay, but verso 62, más bien. 62. Verso 62. Okay, so in verse 59, Así que en el verso 59, okay, so bodhicitta gets rid of malice. la bodhicitta libera de la maldad. Bodhicitta obtains concentration, focus. A través de la bodhicitta uno obtiene concentración, Okay, which also means focus. que también significa como enfoque, It means clarity. claridad. Your life has reason, meaning. Tu vida tiene significado. I mean, that's very, very precious. Esto es algo muy preciado. When you wake up in the morning, Cuando te levantas en la mañana, what's the meaning of your life? ¿cuál es el significado de tu vida? Just to get up and go to the bathroom and have breakfast? Simplemente ir al baño y luego tomar un desayuno. I include myself in that. Like, when I get out of bed, what am I thinking about? Entonces piensa en qué es lo que estás pensando cuando te levantas de la cama. That's me. I'm saying that's what I do. What do I think about? Eso es lo que yo hago. ¿En qué estoy pensando? Okay, so the thing is, when you have, if it's having meaning. Entonces tener significado. Maybe it's get up, get cleaned up, have breakfast to go to work. Maybe that's the meaning. Quizás el significado es levantarte, limpiarte e ir al trabajo. Quizás ese es el significado. No, that's the meaning of my life. Ese es el significado de mi vida. Well, which isn't bad. Que no es malo. But you could improve on that. Pero puedes mejorarlo. No, why do I go to work? ¿Por qué voy al trabajo? To support my family. Por mi familia. Now comes a little bit of love in why you're going to work. Y ahora surge algo de amor en tu actividad de ir al trabajo. Okay, so love is very important. Así es que el amor es muy importante. And having meaning in your life. Y tener significado en tu vida. It's not something anybody else gives you. No es algo que alguien más te dé. Maybe somebody can inspire you, like the Buddha, the Dharma. Quizá alguien te pueda inspirar, como el Buda o el Dharma. But really, it's your own personal intention. Pero en realidad es tu propia intención personal. And then what happens? ¿Y qué pasa? You get control of your life. Tú tienes control de tu vida. Like there's an example in Buddhism. Hay un ejemplo en el budismo. Our mind is like a crazy elephant. Nuestra mente es como un elefante loco. Now, an elephant's big, isn't it? Un elefante es muy grande, ¿no es así? And if it was like, wild, it can do a lot of damage. Y puede hacer mucho daño. Okay, but that's exactly what our mind can do if it has no control or no meaning. Y eso es exactamente lo que nuestra mente puede hacer si no tiene control ni significado. Get angry. Enojarse. Want to hurt somebody. O lastimar a alguien. Or steal or lie. O robar o mentir. Okay, all those things can happen. Todas esas cosas pueden pasar. That's the crazy elephant mind. Esa es la mente elefante loca. Okay, but when you have a meaning, pero cuando tiene significado, like when I wake up in the morning, I have a reason why what I'm going to do that day. Y como cuando te levantas en la mañana y piensas que hay un significado de lo que vas a hacer. And it makes you happy. Y te hace sentir feliz. It makes you really happy. Muy feliz. Because you have some meaning, and it's not the external phenomena that are dominating. Porque ya tienes algo de significado. No es que los fenómenos externos te dominen. It's you have meaning. You're putting those things in a context. Más bien es de que tú tienes significado. Tú pones estas cosas en contexto. So that's where the second line is bodhicitta gives you concentration. Well, better word to say focus and meaning.
Esa es la segunda línea que dice, a través de la bodhicitta uno obtiene concentración. Una mejor palabra sería significado o enfoque. Okay, and so then things go well if you hold on to Supreme Bodhicitta. Woo! Y luego dice, las cosas van bien si tú te apoyas en la Suprema Bodhicitta. Okay, why? Because you have meaning ¿Por qué? Porque tiene significado and you're happy. y estás feliz. At least you're doing the best you can. Y por lo menos estás haciendo lo mejor que puedes. And there's no measurement. You can't compare yourself to your neighbor. No hay medida, no debes de compararte con tus vecinos. It's about you. Se trata de ti mismo. You're a happy, beneficial person. Tú eres una persona beneficiosa y feliz. You feel good. ¿Te sientes bien? Just life is pleasurable. Y entonces la vida es algo que puede ser placentero. Okay, so that's verse 59. Eso es el verso 59. Okay, now verse 62. Verso 62. It's just like verse 48 that we have last week. Es como el verso 48 que vimos la semana pasada. But verse 48 was about the 7 steps of bodhicitta. Pero el verso 48 eran los 7 pasos de la bodhicitta. This is the 5 steps of bodhicitta. Este es de los 5 pasos de la bodhicitta. Okay, so verse 62. Verso 6.2. Okay, with bodhicitta, self and others are equal. With bodhicitta, there is exchange of self with others. With bodhicitta, others are cherished more than yourself. With bodhicitta, there is plenty that fulfills both purposes. Con la bodhicitta, uno y los demás son iguales. Con la bodhicitta existe un cambio de uno por los demás. Con la bodhicitta, los otros son más queridos que uno mismo. Con la bodhicitta hay una plenitud que realiza a ambos propósitos. Okay, so if you remember the 5 steps. Si recuerdas los 5 pasos, Okay, we're all equal in wanting happiness and not liking suffering. todos somos iguales en el sentido de que queremos ser felices y no queremos sufrimiento. So remember, that's humans, animals, everybody. They want to be happy, they don't like to suffer. Recuerda que esto aplica para humanos, animales, lo que sea. Queremos ser felices y no queremos sufrimiento. When you recognize that, that's called the great equanimity. Cuando tú reconoces esto, eso es la gran ecuanimidad. Okay, with bodhicitta, the exchange of self with others. Con la bodhicitta, uno y los demás son iguales. Okay, and actually that refers to 2 things: the disadvantages of being egocentric. Más bien la frase sería, con la bodhicitta existe un cambio de uno por los demás, que esto significa dejar de ser egocéntrico. Okay, and the second point is that we are interdependent. Y el segundo punto es de que nosotros somos interdependientes. Which then says the bodhicitta, others are cherished more than yourself. Lo que significa que con la bodhicitta te preocupas más por los demás que por ti mismo. Okay, so in that you have to understand the couple of steps. Así es que tienes que entender estos pasos. Okay, so we're all equal in one. Todos somos iguales a los demás. Okay, the disadvantages of being egocentric. Las desventajas de ser egocéntrico. Okay, the advantages of realizing we're interdependent. Las ventajas de darte cuenta de que eres interdependiente. Which is called, appreciating others. Que se le llama también apreciar a otros. Okay, then there's great love. Y luego viene el gran amor and great compassion. y la gran compasión. Okay, those are the 5 steps. Esos son los 5 pasos. Okay, now in that then, those are understood in those verses. Esos se entienden así en estos versos. Okay, so the second and the third lines Así es que la segunda y la tercera líneas refer to first the disadvantages of being egocentric. se refiere primero a la desventaja de ser egocéntrico. But what that means is, we all have suffering. Eso significa que todos tenemos sufrimiento, But if you're egocentric, your suffering is much worse. pero si eres egocéntrico, tu sufrimiento es peor. My headache is the worst ever. If you have an egocentric attitude, that's the way you think. Así es que si tú eres una persona egocéntrica, tú piensas, mi dolor de cabeza es el peor de toda la historia. Okay. Anyway, so where one Sakyapala once told me, or once explained. Un Sakapa una vez me explicó. Okay, who would you prefer to be with? Somebody who's totally focused about themselves, egocentric? ¿Con quién preferirías estar? ¿Con una persona que está totalmente enfocada en sí mismo, que es egocéntrica? Or somebody that's nice and friendly and helpful? ¿O alguien que es agradable y de ayuda, beneficioso? Okay, so the thing, that's the third step is then that, we are interdependent. We exist for interdependence. Eso es el tercer paso, que somos interdependientes y existimos por esta interdependencia. So appreciate that. Así es que aprecia esto. Cherish others because they support you.
Entonces, Cherish others. eh, Care for others. preocúpate por otros. Esto es interdependencia. Okay. Because you exist for that. Porque tú existes debido a esto. Your body, thank you to mother and father. Tu cuerpo, gracias a tu padre y a tu madre. Your health and your life is because of earth, water, and sun and food. Y tu cuerpo y tu salud es gracias a todo lo que tienes del sol y la alimentación y el agua y todo. Okay. And then love and happiness are because of others in your life. Y el amor y la felicidad es debido a otros en tu vida. You don't have those feelings without others. Tú no tienes estos sentimientos sin otros. And then your job is because of others. Y tu trabajo es debido a otros. So the thing is, when you start appreciating it, then you really change your attitude. Cuando empiezas a apreciar esto, realmente empiezas a cambiar tu actitud. It's not like that person doesn't do enough for me. No es que esta persona no haga suficiente por mí. No, it's more like, oh, I'm so thankful for that person being in my life. Más bien piensas, gracias a que esta persona esté en mi vida. And when you're loving and warm, Y cuando tú ya tengas este sentimiento de amor y este sentimiento cálido, okay, the people around you will really love you. las personas a tu alrededor realmente te van a querer. Okay. Anyway, so those are the second and third lines. Esas son las líneas 2 y 3. Okay. And so then the great love and great compassion. El gran amor y la gran compasión. That's step number 4 and step number 5 in the 5 steps. Esos son los pasos 4 y 5 en los 5 pasos. Okay. So that means it fulfills both self and others. Esto significa que Plenitude, parts, hay plenitud para ti y para los demás. Okay. Now what's that mean? ¿Qué significa esto? Well, remember the example I gave a long time ago. Recuerda el ejemplo que di hace mucho tiempo. Okay, it was like you're going to make a chocolate cake. Tú vas a hacer un pastel de chocolate. Okay, you can make it just for yourself. Lo puedes hacer solo para ti mismo. It takes 30 minutes. Te toma 30 minutos hacerlo. But you could also then think, oh, I'm going to make a chocolate cake and I'm going to invite some friends over. Pero también tú puedes decidir hacer un pastel de chocolate e invitar a otros a disfrutarlo. Same 30 minutes of work. Los mismos 30 minutos de trabajo, but you have more happiness. pero tienes más felicidad. Thinking about your friends coming, that you're going to give them something nice. Pensar que van a venir tus amigos, que les vas a dar algo agradable. And when they do come, y cuando vienen, you're still going to get a piece of chocolate cake. Aún así vas a obtener un pedazo de pastel de chocolate. So that's the fulfilling self and others. A eso se refiere esto de tener plenitud para ti mismo y para los demás. Okay, so so if you wanted to memorize 2 verses, verse 48 and verse 62. Si tú quieres memorizar 2 versos, que sea el 48 y el 62. Okay, so that concludes the talk for tonight. Eso concluye la plática de la noche de hoy. So I mean, this whole situation is interdependent. Toda esta situación es interdependiente. Okay, I'm interdependent with my teachers that gave me instruction. Yo soy interdependiente con mis maestros que me dieron toda mi enseñanza. And thank you so much to them. Gracias a ellos. They give me meaning. Me dieron significado. Okay, and then my talking with Danielle. Danielle is my mouth, is my translator. It's like, so thank you so much. Y por ejemplo, cuando yo hablo y está Daniel es como si fuera mi boca, es mi traductor, así es que gracias a él. Okay, and then the internet. Y el internet, electricity, electricidad, even the air we live in, we're all alive because we're breathing air. Incluso el aire, estamos vivos debido a este aire que estamos respirando. Totally, it's a vast ocean of interdependence. Es un océano vasto de interdependencia. Empty of any self-existence. Vacío de autoexistencia. No, may I be a benefit? Que yo sea de beneficio. Okay, that's actually very close to a dedication prayer. Esto, de hecho, es algo muy cercano a una plegaria de dedicación. So, for the 55 minutes of the class tonight, así es que, por los 55 minutos de clase de esta noche, really I dedicated to becoming more enlightened. Yo lo dedico a ser más iluminado. Okay, and I offer that for the benefit of everybody. Y ofrezco esto para el beneficio de todos los demás. It's not so complicated. No es muy complicado. Okay, so good. So anyway, with that thought, then do your own little dedication prayer in your own way. Así es que con este pensamiento, haz tu propia plegaria de dedicación de tu manera que quieras hacerla. Okay, and then you can feel, thankful to, or gratitude to everything, appreciation. Y entonces tú puedes sentir esta apreciación y gratitud hacia todo. Okay, so with a deep appreciation. Con una apreciación muy profunda. For my vast ocean of interdependence. Con este océano vasto de interdependencia.
Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Shinresi Tenzin Gyatso, ruega que permanezcas entre nosotros hasta que finalice samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. En el espacio puro de la mente, sin principio y sin final, fuente de sabiduría, luz de compasión, Lamaya Pasampo, por tu infinita bondad, permanece hasta el final de los tiempos. Avalokiteshvara, grata sobre la compasión libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Vajrapani, destructor de las hordas de mar. Son capa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Los Andrakpa, a tus pies hago súplicas. Okay, and so also thank you very much to Gregory, a student in the United States. Muchas gracias a este estudiante Gregory de Estados Unidos. He offered a brand new, high quality camera for all of the teachings. Él nos ha ofrecido una cámara nueva de mejor calidad para las enseñanzas. So that both our Facebook and our Zoom conferences and meetings will be pristine quality. Así es que todas nuestras conferencias de Zoom y de todo esto van a tener una calidad prístina. Okay, so thank you very much for his interdependence. Muchas gracias por su interdependencia. Okay, so muchas gracias todo. Hasta luego. Thank you, Daniel. Gracias, amigos. There we go. We're finished.